bailando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, lunes 31 de octubre de 2022. Estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Último día del mes de octubre. Chao octubre, mi nombre es Javier Chejia y el día de hoy en compañía de David Ortiz. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días a todos nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas. Definitivamente hoy estamos en el último día del mes de octubre, el mes morado, ¿no? El mes del Señor de los Milagros. Mucha gente, sobre todo, tiene mucha devoción, sobre todo en la capital de la República, al Señor de los Milagros. Bueno, el último mes hay que despedir, ¿no? Este mes seguro hemos podido lograr algunas cosas, algunas metas en este mes. Hay que agradecer también todo ello. Y bueno, se viene ya el mes de noviembre. Así es. ¿El mes de qué podemos hablar? Del Tantahuagua. Definitivamente, del lechoncito, ¿no? ¿De qué más podemos hablar del mes de noviembre? ¿No? El penúltimo mes del año 2022, porque ya se viene diciembre, se nos va el año, amigos. Oye, qué rápido se pueden los meses, ¿ah? Y pensar que hasta hace poco estábamos iniciando, abrazándonos por Año Nuevo, hasta hace poco compartiendo también una chocolatada, un panetón ahí en la familia, pero bueno, nuevamente vamos a disfrutar esto ya a un mes. Bueno, se nos ve el año, amigos, se nos ve el año y nada, siempre hay que recordar que tenemos planes, tenemos objetivos y hay que hacer siempre un análisis al finalizar el año, ¿no? ¿Qué hemos podido lograr en este año? ¿Qué hemos iniciado? Siempre es bueno hacer un autoanálisis y en base a ello también reformular algunas cosas, digamos, que podamos tener pendientes y nuevamente desarrollar hasta el siguiente año. Así es, amigos oyentes, de seguro que en el transcurso de estos días, muchos ya en el transcurso de esta semana ya han estado haciendo el famoso Tantahuagua, ¿no? Los pancitos, los bizcochuelos, todo esto para ya visitar incluso a los familiares, ¿no? En el cementerio y hasta más, y parte de la costumbre, David. Claro, también el Día de los Vivos, Día de los Muertos, ¿no? Que mañana es 1 de noviembre. Noviembre. Día de los Muertos. Disculpa, David, no quiero decirlo porque no estoy en la duda. A ver si ustedes, amigos oyentes, nos ayudan, por favor. Porque he estado tratando de preguntar. Primero se celebra, si no me recuerdo, es el Día de los Vivos y luego el Día de los Muertos. Si me equivoco, por favor, amigos oyentes, corríjanos. Profesor Willy Escudero Martínez, usted conoce perfectamente sobre estos temas. Ayúdenos, por favor, para que no nos equivoquemos. Para que no nos equivoquemos, sí, definitivamente. No todos sabemos, a veces nos confundimos con tantas fechas que manejamos también aquí en Radio Surfui, pero bueno, amigos, estamos ya en el informativo Willaricui, el último día del mes de octubre. Bueno, tenemos bastante información para compartir con cada uno de nuestros oyentes. Así es, David, hagamos un breve resumen. Hay información interesante en el plano deportivo, pero antes un poquito todavía en el plano político, amigos oyentes. Pues bueno, ayer en la pantalla chica todo lo que se ha podido informar ha sido nuevamente otro más, ¿no? Otra información
triunfo más del profesor Pedro Castillo. ¿Qué pasó ahora con el profe? Dice que es señalado por colaborador, justamente de sus funcionarios en lo que viene a ser la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Bueno, dice que, hay un familiar que está ahí adentro, ¿no? Mira, y la nota dice de esta manera, así rapidito, amigos, para compartir. Sobrino de Pedro Castillo es señalado por colocar a funcionarios en la SBN a cambio de colaboración mensual. O sea, paguito, claro, ¿no? y sabes Claro. que, mira, tú vas a entrar a este puesto, Javier, pero cada mes me tienes que dar una cantidad. Claro. ¿Ya? Y Claro. tú me dices, ya, pues David, ni modo, necesito trabajo, pues, ¿no? Claro, no hay de otra. Hasta ese nivel se ha llegado realmente, amigos, en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Una situación bien complicada la que se está viviéndose a nivel, sobre todo, político, económico. Javier, hay una situación también la que se puede vivir el siguiente año, que puede haber una recesión económica a nivel mundial. Se habla de eso. Se habla, ¿no? ya se está tocándose en distintos medios, especialistas en economía, en macroeconomía básicamente mundial, están anunciando de que posiblemente puede haber una recesión económica a nivel mundial, por muchos factores, muchos factores. Uno, por ejemplo, el tema es de la caída del cobre, de los metales. Sí, sí. El otro es, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, y otros factores también, por ejemplo, post-pandemia. Sí. Entonces, amigos, hay que estar preparados. Se vienen, no avisoramos cosas buenas, pero igual hay que estar preparados a lo que se viene en el transcurso de los siguientes meses, el siguiente año, sobre todo. Perfecto. Favor. Siempre guardemos pan para mayo. Así es. Amigos oyentes, gracias a Expresión Kutaj, nuestros amigos de Expresión Kutaj justamente ya nos echan a la mano, nos dicen, mañana es el Día de los Vivos. Mañana. 2 es el Día de los Santos Difuntos. Mañana. Expresión Kutaj, muchísimas gracias. Un like para ustedes. Dale su like, por favor. Ahorita mismo vamos a darle su like porque eso también suma para que sea nuestro seguidor en fanpage, Claro. Seguidor destacado. Definitivamente. No avisoramos cosas buenas, le das su seguidor destacado. Muy bien, Perfecto. la hora es importante, 6 de la mañana con 46 minutos, Javier. ¿Qué más tenemos? Así es, 6 de la mañana ya con 46 Rapidito, minutos. ¿eh? Hablemos un poquito más cerca en el plano deportivo, David, porque usted ayer todo el día estuvo hablando de deportes. Y Porque sobre todo de la Copa hay Perú, sí, justamente sobre dos todo de la Copa equipos Perú. de los nuestros, porque cuando decimos nuestros estamos hablando del sur. Hay uno cusqueño que está pasando ahí, bueno, ayer no le fue nada bien. Hay uno de Abancay también que tampoco no le fue bien. Por favor, David, coméntanos. Sí. Primero vamos a hablar sobre este equipo de la Copa Perú, Javier. Hablamos del Deportivo El Olivo. El Olivo, ¿no? Representante de Apurímac. El Social Olivo, representante de Apurímac, está en los octavos de final. Así es. Y ayer de visita perdió. No. Sí, bueno, San Andrés el equipo de San Andrés saca ventaja por la ida a los octavos de final. San Andrés Runtu, así se llama este equipo, San Andrés Runtu derrotó por 2-0 al Social Olivo y el próximo domingo se vuelve a ver las caras en Abancay. En Abancay. Si el siguiente domingo en el estadio de Abancay, Social Olivo en el Condebamba, el Social Olivo empata 2-0, 2-0, o sea, gana 2-0, ya pasa a la siguiente fase por mejor ubicación. Porque el Olivo ha quedado en el segundo lugar a nivel de la tabla general después del Deportivo Garcilaso, que quedó primero. Perfecto. Entonces tiene que ganar 2-0 el Social Olivo de local y así pasa a los cuartos de final. Esa es la consigna. A los cuartos de final, Imagínate. Podríamos tener fútbol profesional en Apurímac. En Apurímac. Queremos eso, claro. Definitivamente, David. Sí. Ahora, rapidito, háblanos. ¿Qué pasó con el Deportivo, por favor, David? El Deportivo Garcilaso, amigos, a todos los hinchas del Deportivo Garcilaso. Igual ayer el Deportivo Garcilaso estuvo empatando el partido hasta el minuto 39. Así es. Del segundo tiempo. Porque a lo que yo veía prácticamente el Deportivo quería solo el empate, ¿no? Solo el empate, ¿no? El empate y en Cusco, ¿cómo se llama? Remontar este encuentro deportivo y todo. Pero a los 39 minutos del segundo tiempo, el Deportivo Garcilaso cayó, se hizo derrotar por 1-0 frente a este equipo de Paz Soldán de Lima. Sí, el campeón del departamento de Lima. Pero bueno, el Deportivo Garcilaso, ¿qué es lo que tiene que hacer el siguiente domingo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega? Simplemente ganar 1-0. Nada más. 1-0 gana el Deportivo Garcilaso y por mejor posición de ubicación pasa a los cuartos de final. Mira. Entonces, hinchas del Deportivo Garcilaso, hinchas del Olivo,
hay que ir a apoyar a nuestros equipos que están jugándose prácticamente la última etapa de la Copa Perú de ascenso directo a la Liga 1, porque es la última etapa, o sea, es el último año que la Copa Perú te ofrece acceso directo a la Liga 1. Ahora va a haber Liga 3, Liga 2 y bueno, la Liga 1, ¿no? Las cosas van cambiando. Ya se complica para los equipos, sobre todo, vale decir, de tradicionales de la Copa Perú. Esperemos. Por ejemplo, yo particularmente espero que el Deportivo Garcilaso esté en la Liga 1. ¿Es ahora o nunca? Es ahora o nunca. Sí, si no, ya fue. Sí. No, ya fue. Yo creo que va a quedar ya en el olvido el Deportivo Garcilaso, aunque mucha gente igual vamos a seguir, pero ya va a ser el camino se hace mucho más largo. Más complicado, ¿no es cierto? Bueno, y en el plano deportivo también el papá de América, el Cienciano, ayer ganó y logró un cupo para la Sudamericana. Oye, qué bueno, ¿eh? Porque ya se veía perdido, ¿no? Sí, ya sin nada, absolutamente sin nada. Porque le sacaron incluso al entrenador del Cienciano del Cusco. Claro, a raíz del partido último que perdió frente, bueno, ganó, ¿no? 6-2 a Stein, pero había perdido con Alianza Lima, ya había problemas dentro de la interna y la dirigencia decidió sacar al entrenador del Cienciano del Cusco y bueno, ahora con Cisneros, porque Cisneros estaba de entrenador interino, ¿no? Y bueno, lograron una Sudamericana. Sí. Impensable, ¿ah? Y bueno, creo que le han hecho la camita. Parece que sí, pero bueno, ayer casi entre lágrimas los jugadores también en una conversación interna hablaban sobre el tema muy complicado que ellos han vivido. Muchos jugadores lesionados, una etapa bastante complicada para el equipo, pero al final lograron por lo menos esta posibilidad de participar en la Sudamericana. Los que se fueron, David, prácticamente ya es el Carlos Stein y el San Martín. Les dicen adiós. El Carlos Stein y el San Martín se van a la segunda división. Sí. Uy, pero también equipos que no tienen mucho arraigo también, ¿eh? Carlos Stein, San Martín creo que solamente cuando participaba la Muela era el único hincha. Bueno, así está, amigos oyentes, pero esto más adelante lo vamos a ampliar con la Catedral del Deporte. Amigos oyentes, mucha atención, hoy es lunes 31 de octubre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la reflexión del día. Vamos, amigos, con la reflexión del día. Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Importante, bonita frase, ¿eh? Importante. Lo repetimos, David. Sí, todo error deja una enseñanza, ¿no? Toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Qué bonito. Siempre, siempre en todo. Definitivamente. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana revisamos la historia. Hoy, amigos oyentes, se recuerda el Día de la Canción Criolla en nuestro país. ¿Qué pasó en el año de 1909, amigos? Muere a los 74 años el ingeniero Eduardo de Javich, fundador de la Escuela de Ingenieros. Esto en el año de 1909. En el año de 1925, un día como hoy, el poeta José Santos Chocano mata en un duelo a su rival, el joven escritor Edwin El Mori. Tras 2 años de cárcel, Chocano fue indultado y se fue a vivir a Chile, donde murió a manos de un desquiciado mental. Mientras tanto, en el año de 1944, amigos, el presidente Manuel Prado promulga la ley que institucionaliza el 31 de octubre como el Día de la Canción Criolla en el Centro Musical Carlos Azaco de la Plaza de Buenos Aires, en los barrios Altos, Lima. Bueno, se celebra ese día con la presencia del presidente de la República. Hoy estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. A ver si ponemos un fondito más adelante, una, por ejemplo, de Sambo Cabero, claro, de Eva Illón, de los Bartola, tantos, ¿no? Famosos cantantes que hacen un homenaje sobre todo al Día de la Canción Criolla. Perfecto. Un día como hoy, en el año de 1965, nace Salvador de Bahía. ¿Quién es en Brasil? Julio César de Andrade Moura, más conocido como Julinho, exfutbolista brasileño, nacionalizado peruano, empresario y conductor de televisión. Jugó en el Victoria, Flamengo, en el Avaí, en el 13 y Fortaleza de Brasil, Defensor Lima y Sporting Cristal de Perú, y es el goleador histórico del Sporting Cristal. O sea, tiene una buena trayectoria, sí, Julinho, claro, pues jugó en nuestra selección peruana, ¿no? Y jugó en Flamengo. Claro. En Flamengo también jugó Trauco.
Claro, en el Flamengo también estuvo Guerrero. Guerrero, ¿no? Claro. O sea, grandes, Grandes. Sí. Cualquiera no llega a este tipo de equipos, ¿no? ¿Qué pasó en el año de 1973? Muere en Lima la cantante criolla Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry, Lucha Reyes, ¿no? La popular Lucha Reyes, la morena de oro del Perú, figura principal de la música criolla, intérprete de los valses Regresa y Mi Última Canción. Regresa, ese es conocido, ¿no es cierto? Regresa. 1978, Llachtamasiman pasan, se crea la Reserva Nacional del Titicaca. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Soctores tutamantan ña pescachunka pesca yupayñoqña wayqiykuna panaykuna sumaq llariki allinta semana nisqata qallarisun llank'anaman haku apure llaqtamasikuna. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Wayqiykuna panaykuna uyarichis. Estos son nuestros titulares. Vamos con nuestros titulares. Atención, se logró la acreditación de la Defensoría Municipal, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a su cargo con lo requerido por la normativa vigente del Gobierno Central, remitido la resolución directoral número 146-2022, y la constancia número 03166, mediante el cual se otorga la acreditación a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y el Adolescente del distrito de Chalhuahuacho. Más información. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, emitió la ordenanza municipal número 20-2022 que aprueba el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Tambobamba 2021-2031, el mismo que forma parte del integrante del presente ordenanza, el mismo que tendrá una vigencia de 10 años. Mientras tanto, atención, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, inaugura pronto la inauguración del Estadio Municipal Ray Roca. Con esta obra tendremos una adecuada estructura deportiva que permitirá el sano esparcimiento, sobre todo de los niños, jóvenes y población en general de la provincia de Cotabambas. ¿Por qué no jugar ahí la Copa Perú también, ¿no? El fútbol profesional. Claro, se debería de dar. Si sube el Olivo, fútbol, el Universitario de Deportes Alianza Lima deberían estar jugando ahí, ¿no? Claro, se puede dar. Hay que ver también el tamaño de la infraestructura deportiva, ¿no? Y la idea es que la infraestructura también se pueda pensar ya en futuro. Amaya con Ayampasca. Más información, amigos oyentes. Las Bambas, en el marco de las celebraciones del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, junto a un grupo de socios estratégicos, participaron en la campaña de limpieza organizado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con el lema Minería Responsable, Medio Ambiente Saludable. Vamos con más información. Mientras tanto, Las Bambas viene desarrollando el recorrido virtual 360 grados a estudiantes de diferentes carreras y semestres del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho. Todos los martes, este recorrido virtual de 360 grados tiene como objetivo dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social, de tal manera que los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta el desarrollo a las comunidades campesinas del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas y de la región Apurímac. Así es, si usted está interesado también en conocer un poco más de la operación minera, mi amigo oyente, puede hacer su solicitud al Huillanahuasi y de esa forma también usted puede conocerlo y hacer este recorrido virtual de 360 grados. 6 de la mañana, ya con 58 minutos. Titulares en el plano regional. Gobernador regional participó en clausura de Parlamento Escolar de Apurímac. 134 estudiantes de las 8 unidades de gestión educativa local participaron por espacio de 3 días en la actividad denominada Parlamento Escolar y Plenario Escolar Apurímac, organizado por la congresista de la República Elizabeth Taipe, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, actividad en la que los estudiantes replicaron las funciones del legislativo, motivando el diagnóstico y el debate de temas trascendentales. Mientras tanto, el gobierno regional de Apurímac seguirá el proceso para adquisición de terreno de la planta de residuos sólidos en Abancay.
ello posterior a la resolución del Poder Judicial que indicaba el cierre del botadero de Quitasol, ¿no? Más información, Willarico y Yachtamasi, Gobierno Regional de Apurímac entregó un centro de atención socioemocional a Case Abancay para mujeres víctimas de violencia familiar. Infraestructura fue entregada a la presidenta de la Corte Superior de Justicia, jefe del Frente Policial de Apurímac, presidente de la Junta de Fiscales y a la representante del Ministerio de la Mujer. Se trata de un módulo de justicia rápida y de refugio temporal, amigos, el cual contará con personal de la Policía Nacional del Perú, quienes recibirán las denuncias de violencia. Asimismo, se tendrá la presencia de un fiscal, médico legista y un psicólogo representado al Ministerio Público, quienes seguirán con el proceso de investigación, así como la presencia de un juez del Poder Judicial, quienes determinarán los niveles de responsabilidad en el tiempo récord. Por otra parte, al Gobierno Regional de Cusco, la DID Internacional Democracia Digital otorgó la distinción a la transparencia del Premio Nacional Democracia Digital 2022 por la iniciativa Transparencia en la gestión de compras menores a 8 UITs mediante cotización online. Vamos con más información, amigos. Mientras tanto, una tarea fundamental que debe trabajar las autoridades del país en Perú, bueno, básicamente en forma unitaria, es la prevención, sanción y reincorporación para las víctimas de trata de personas. Así planteó el gobernador regional del Cusco, Jean-Paul Benavente García, en el marco de la inauguración del encuentro macro regional sur frente a la trata de personas que se cumple en la ciudad imperial. La trata de personas es una situación bien compleja, sobre todo en Cusco, en los lugares del sur del país, y sobre todo que los llevan a Puerto Maldonado, Javier. Usted se va a La Pampa y ahí pues hay una cantidad de personas, niñas, que están ahí en situaciones paupérrimas y realmente no saben cómo salir de esta situación. Así es. ¿No? Y no hay presencia de policía en estos sectores, Javier, y muy poca presencia incluso del ejército peruano en estos sectores. Van esporádicamente, ¿no? Pero que haya ley, que la ley peruana esté ahí presente, no. Así es. Te lo digo con la propia experiencia. Ya son zonas liberadas, sí, David. Te lo digo con la propia experiencia porque fui alguna vez a estos sectores y conozco de cerca cómo se maneja esto, y realmente es preocupante y da una tristeza de ver muchas niñas jóvenes que están y no poder salir de estos lugares. Así es, donde existe minería ilegal, minería informal, amigos oyentes. Más información en Puno. Conductor murió al despistar su automóvil y caer a un abismo de 300 metros. El trágico accidente ocurrió a la altura del sector Puente Colquepampa de la provincia de Sandia. Mientras tanto, atención, en Ilave, el MINAM pide consenso para implementar relleno sanitario. Pobladores de la comunidad de Calgallí, Achatuyo y la parcialidad de Apacheta se oponen a la ejecución del proyecto. Otros quieren, otros no quieren. Bueno, pues hay que conversar, hay que buscar el diálogo, amigos, ¿no? Si es para un bien común, ¿no? Sí. Bueno, por otra parte, la Rueda Internacional de Negocios desarrollado en la Sexta Feria Internacional de Cafés Especiales Ayacucho Brand 2022 fue un éxito total y superó la meta de $2 millones al concretar $3.4 millones en compromisos de venta. Mientras tanto, amigos, Ministerio de Vivienda capacita a autoridades electas sobre desarrollo urbano sostenible. Viceministro destacó normas de urbanismo y la política nacional de vivienda durante el Foro Urbano Nacional 2022. 7 de la mañana ya con 3 minutos, titulares en el plano nacional. Yachtamasi, Uyari, Hueracocha, profesor Pedro Castillo, Terrones, Paimantatas, Chicachanta, Rimarezan, a ver, Imanenta. Investigado Henry Simabukuro asegura que existe una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno. Según Panorama, en sus declaraciones ante la fiscal, el señor Henry Simabukuro sostuvo que realizaba entregas de información confidencial en un destaque de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, en Palacio de Gobierno. Sostuvo que así conoció al presidente Pedro Castillo y también entregó información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos sí son unas joyas, ¿eh? Escucha esta noticia, amigos, ¿eh? Vladimir Cerrón cobra 40,000 soles como agente encubierto de la DINI.
Según colaborador eficaz, el equipo especial contra la corrupción en el poder básicamente recogió un testimonio de un colaborador, el cual indica que Vladimir Cerrón tiene denominado el código de montaña como agente especial de la DINI. ¿Y cuánto cobra? 40.000 soles. 40.000 soles, amigos. Imagínense. De razón, pues ya no dice nada Cerrón, ¿no? Sí, no, y el señor se ha callado. Se ha callado, ¿no? Sí, mejor calladito. Mejor calladito y... Oye, montaña, tranquilo, montaña. Tranquilo, montaña. Más información, amigos oyentes. Ex asesor Salatiel Marrufo realizó reuniones extraoficiales con congresistas y proveedores en un hotel. Según Cuarto Poder, Salatiel Marrufo cumple 30 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones que le sigue la Fiscalía. Según Cuarto Poder, también formaba parte del directorio de Sedapal mientras laboraba en el Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, amigo, sobrino de Pedro Castillo es señalado por colocar a funcionarios en la ESBN a cambio de colaboración mensual. Exfuncionario asegura que Jaime Vázquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, le prometía un puesto de trabajo en la Superintendencia Nacional de Bienes Estables de la ESBN a cambio de una colaboración mensual que debía salir de su sueldo. Si tú ganas unos 20.000 soles, me tienes que dar, por favor, la mitad, 10.000 soles. ¿Ya? Y así, tranquilos. Y todos ganamos. Todos ganamos. Para el partido, pues, para el partido. Para el partido, pues. Para el profe, para el profe. Ay, callan, hasta más. Y maneja que hay una información, lo que se muestra en Chile. No, para que hay mancho, maneja. William Millasa, que caña, y manda que gusta su que mana chuchi. A ver, más información. Empresa del doctor Luis Quinto también hizo pagos de manera fraccionada a expareja del exministro Jorge López. Según el dominical Punto Final, Derby Apaza Mesa recibió $40,000 en 4 transferencias de $10,000 y luego recibió 3 depósitos más de $10,000, modalidad similar a la utilizada por los trabajadores del Ministerio de Salud para depositarles 98,400 soles. ¿Qué está sucediendo en serio con nuestro país? Todo el dinero es como que llegas al poder y te despilfarras de la plata. Oye, aquí está el arca y cosas, te doy a ti una cantidad, a ti otra cantidad, y tú por aquí. O sea, y de razón, pero Javier, todos estos dineros no llegan a la población, pues. Es por eso que la población reclama obras de saneamiento básico, infraestructura de salud, no se ve infraestructuras viales adecuadas, hay puentes que se caen. Entonces, ¿dónde están esos dineros, amigos? Ahí está. Esos dineros se van a los bolsillos de unos cuantos funcionarios que están en el poder, en el alto poder, hay que decirlo así. Ahí se va esos dineros, a los bolsillos, y ese dinero están disfrutando rico allá. ¿No? Mientras nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, usted que hace su trabajo está pagando sus impuestos, ¿para qué? Para que unos cuantos arriba... Ay, gracias a Dios, ya llega el poder y tengo la platita. Así de tranquilo. Así de tranquilo, sentadito nomás. Sentadito. Sin hacer nada. Como esa canción que dice de Julio Andrade, se la lleva fácil, pues. Así es. No, así. Definitivamente. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en el plano internacional. Escuche bien, Lula da Silva es el virtual presidente de Brasil con el 98.8% de votos escrutados. Según, esta información, Lula da Silva se impone con el 50.83% de las votaciones, mientras que Jair Bolsonaro solo obtiene el 49.17% en esta segunda vuelta electoral en Brasil. El expresidente volvería al poder luego de 12 años. En sus declaraciones dijo que va a eliminar la pobreza. Bueno, Lula da Silva dice que su prioridad será nuevamente acabar con el hambre en Brasil. En su primer pronunciamiento tras ganar las elecciones presidenciales en Brasil, Lula da Silva también manifestó como prioridad el combate a la pobreza y las desigualdades. El pueblo brasileño quiere comer bien, vivir bien, quiere empleo bien remunerado, quiere políticas públicas de calidad, quiere libertad religiosa y libros en lugar de armas, dijo. Y en realidad, hablando un poquito rápido sobre Lula da Silva, Javier, este presidente definitivamente tiene una tendencia a izquierda, pero es una izquierda básicamente moderada, vale decir, es por ejemplo como Ollanta-Humala, ¿no? Ollanta-Humala entró en una situación de izquierda muy radical en un momento, pero se dio cuenta de que necesitaba el apoyo de todas las partes, ¿no? Así es. Y Lula da Silva en cierta forma hizo eso, ¿no? Entonces ha hecho buenos programas también, y lo bueno de él es que tiene una tendencia, digamos, progresista.
O sea, una tendencia de desarrollo, de generar inversión, de atraer inversión, ¿no? Y eso está bien, porque no hay que encerrarse por una situación de decir, yo soy izquierdista y izquierdismo, al final, no, el radicalismo siempre es malo, entonces siempre hay que abrirse a cosas, digamos, que puedan generar el bien común. Así es, amigos oyentes, elevan a 132 los muertos tras el desplome de un puente en la India. El accidente ocurrió cuando los cables de un puente colgante en la localidad de Morbi, en el estado de Gujarat, en la India, bueno, sobre el que caminaban cientos de personas, comenzaron a ceder hasta el desplome de toda la estructura. Uy, qué pena. 7 de la mañana con 9 minutos. David, la información en el plano deportivo. Vamos con los deportes, amigos. La hora es importante, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar información muy relevante, muy rápida, porque la catedral se viene ya con el detalle de toda la información deportiva. En los titulares de deportivos, amigos, competidores de los Caminos del Inca llegan a Arequipa. Bueno, llegan los primeros competidores del Rally Caminos del Inca 2022 a la ciudad blanca de Arequipa. Por otra parte, amigos oyentes, equipo femenino del FC Melgar ruge en la Copa Perú. El equipo arequipeño derrotó a sus similares de Moquegua y Tacna y avanza en el torneo. Mientras tanto, Melgar pierde 1-0 contra Alianza Atlético de Sullana. Bueno, el Melgar cayó como local de clausura y ahora espera la semifinal ante el Sporting Cristal, un duro partido que se viene. Esta es la reacción del aficionado que asistió a la UNSA. Bueno, mucha preocupación, sobre todo de los hinchas que estuvieron presentes en este encuentro deportivo. Bueno, en el encuentro deportivo de Universitario de Deportes hubo fallecidos, ¿no es cierto? Oye, sí, tres fallecidos. Una balacera, parece, prácticamente, ¿no? Una balacera entre las barras bravas allá en Lima. Ese es un tema del cual siempre nosotros vamos a dar nuestra opinión totalmente negativa. La hinchada tiene que ir a disfrutar del encuentro deportivo junto a la familia, a los hijos, pero lamentablemente, por ejemplo, usted quiere ir a Lima en un partido, no, preferible se queda en casa tranquilo mirando ahí en su televisor a ir al estadio, porque el día de ayer en un encuentro deportivo, bueno, al final 3 muertos. No puede ser. O sea, vas a ver un espectáculo deportivo y al final ya no llegas a casa, ¿no? Imagínate, porque simplemente uno desquiciado comenzó a generar disparos y mató a quemarropa a cualquiera que estaba ahí, ¿no? Sí, definitivamente, lamentable. Mientras tanto, en la Copa Perú, amigos oyentes, el Olivo cayó 2-0. ¿Cómo se llama el equipo, David, por favor? Bueno, amigos, el Olivo cayó frente a San Andrés de Runtu. Así se llama el Actamás, se llama Chansacho, San Andrés de Runtu. Este equipo es de Ancash. Ancashino. Es un equipo de Ancashino, y este equipo de San Andrés de Runtu, de Ancash, ganó 2-0 de local al Social Olivo de Abancay. ¿Qué más? ¿Qué resultados más tenemos? Mientras tanto, el Paz Soldán de Huaral, de Lima, derrotó 1-0 de local al Deportivo Garcilaso. Y mientras tanto, también el Santo Domingo de Chachapoyas perdió de local frente al Ecocén de Pasco 1-0. ¿Qué más tenemos? El Señor de Mayo de Huánuco ganó 2-1 de local al Comerciantes de Loreto. Mientras tanto, también el Atlético Verdún de La Libertad ganó 3-0 de local al Defensor La Bocana de Piura. Y también el equipo del CESA de Agustín de Junín derrotó 2-0 al equipo universitario de Puno. Y también el equipo de Universidad San Martín de Ica ganó 3-2 al Atlético Bruces de Ancash. Y mientras tanto, ya finalmente el equipo de Verdecocha de Huánuco perdió 1-0 de local frente al Rosario de Cajamarca. Perfecto. O sea, Abancay, Cusco, Junín, Piura, Chachapoyas, Loreto, Huánuco, Cajamarca, Puno están en la Copa Perú aún en estos octavos de final. El domingo son los siguientes partidos. Los siguientes partidos de vuelta, amigos oyentes. Vayamos a apoyar al Olivo, vayamos a apoyar al Deportivo. Por otra parte, amigos oyentes, Liga 1 Betson, amigos oyentes, mucha atención, los clasificados a los torneos internacionales, Copa Libertadores, Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y el Sport Huancayo. En la Libertadores yo creo que el Melgar puede hacer algo, ¿no? Los otros equipos siempre van a ir a hacer su saludo, nada más.
Para la Sudamericana, los clasificados Universitario, César Vallejo, Cienciano y el Binacional. La semifinal del play-off de la Liga 1 Betson, David, va a ser entre el Sporting Cristal y el Melgar. El partido de ida va a ser el miércoles 2 de noviembre, el partido de vuelta el domingo 6 de noviembre. Final de la play-off de la Liga 1 Betson, Alianza Lima versus el ganador del encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Melgar. El partido de ida miércoles 9 de noviembre, partido de vuelta sábado 12 de noviembre. Así es, amigos, así está la información deportiva. 7:14. Vamos a una pausa. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamos nacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponena, de chunta camanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya, milak, yo ahí. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espallatos, no hay con la está ibu porque era camina y mapaj kan hatishan fosforote pai pawang este ishat kanes y mapaj mi kanar ni spallat ni nakuy anje tiri controla nakse anje tiri giri son conch manche hatun chari marik lakiku sapanka comunidad sabalikuiman autoresconata seguramente sapan comunidad kan autoresconata che amigo chicona sanción miscata ciudad de che y conacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí,
prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos celebrando el Día de la Canción Criolla y esa musiquita. Te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el... Amigos oyentes, bueno, el día de hoy, se celebra el Día de la Canción Criolla. ¿Y por qué? Les recuerdo un poquito nada más, amigos oyentes, el 18 de octubre de 1944, el presidente peruano Manuel Prado Ugarteche estableció la celebración del Día de la Canción Criolla para que, coincida con la festividad del Señor de los Milagros. No fue sino hasta la muerte de Lucha Reyes, el 31 de octubre de 1973, que en su honor se trasladó la celebración justamente al 31 de octubre, el Día de la Canción Criolla. Eso, por ejemplo, Javier, hay una resolución, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, aquí, y es que salió en un medio, ¿no?, de comunicación. Dice Día de la Canción Criolla, resolución suprema. Es una resolución suprema. El 18 en Lima, 18 de octubre de 1944, vista la adjunta solicitud presentada por el Centro Social, ¿no?, Musical Carlos Azaco, indica de esta manera, ¿no?, considerando que el arte popular contribuye al afianzamiento de una conciencia nacionalista, por lo que se destaca y se resuelve el 31 de octubre como Día de la Canción Criolla, ¿no?, rúbrica del señor presidente de la República, ¿no? Interesante, amigos. Eso viene de muchísimo, desde 1944, amigos. Pero en cierta forma como que muchos están en esta situación, ¿no? Día de la Canción Criolla, el origen de la festividad que compite contra Halloween. ¿No? Sí. La otra festividad que también, es parte de, digamos, ya un poco ya de la costumbre, ¿no?, que se vive también dentro del país, pero que en el transcurso de estos últimos años, David, yo he escuchado más, digamos, con un poquito más de fuerza, ¿no? Celebremos lo nuestro, porque antes solo era Halloween, pero ahora como que un poquito, ¿no? Hagamos un poco más de lo nuestro, ¿no? Celebrar el Día de la Canción Criolla, amigos oyentes. Definitivamente no perdamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, amigos, pero también hay que mencionar que también estamos en un mundo ya globalizado, ¿eh? Estamos en un mundo globalizado, definitivamente hay que inculcar en nuestros hijos, en nuestros pequeños en casa, el Día de la Canción Criolla, porque ellos finalmente van a seguir llevando y van a seguir compartiendo estas costumbres, pero también hay que pensar que ya estamos en un mundo globalizado, las redes sociales, el internet, hace de que muchas
culturas se vayan mezclando, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, agarra culturas de otros países, de asiáticos, europeos. Bueno, ya estamos en un mundo globalizado, Javier. O sea, ya no podemos decir simplemente hagamos esto, no. O sea, hay que respetar, hay que seguir practicando, pero también la libertad está ahí, ¿no? Así es, amigos oyentes. No podemos cerrarnos, no podemos ahí decir, no, solo esto y solo solamente esto, solamente Guailía, nomás Guailía, no. Ya las redes sociales, amigo, ya invadió todo, ¿no? Todos tienen su TikTok, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada estaba por Huanaco Pampa y me encontré con un amigo, estaba bailando. Yo decía, ¿qué estás haciendo? No, mi TikTok, me dice. Pues bueno, no. Había tenido seguidores. Que está bien también, o sea, no está mal. No está mal, no está nada mal, ¿no? Y bien, porque es una forma de divertirse, una forma también de generar likes y todo, ¿no? Interactuar, conectarse con personas de otras localidades, ¿no es cierto? Sí, claro, porque te abres al mundo, pues. Claro, ¿no? definitivamente. Te abres al mundo y nada, y yo creo que, amigos, estamos en una realidad distinta, diferente. Esto después de la pandemia. La pandemia prácticamente ha generado una revolución digital a nivel mundial, amigos. Así es que, bueno, hay que adaptarse nomás, hay que estar acorde a los cambios tecnológicos. ¿Y esto? Para empezar, escúchalo. Junto a ti. Quisiera volver. Pero debo aceptar que ya es muy tarde. Que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré. Escucha. Por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós, amor. Adiós, amor. Huye de mí, vete muy lejos. Hasta ahí nomás, David, No, claro, por favor, David, no se me ponga triste, no se me ponga triste. Yo le voy a poner otra canción criolla. ¿Le parece de Arturo Sambo Cabero? Sí, yo creo que más alegre. A ver, le ponemos ahí. Esto sí es un himno. Con esto sí inflamos el pecho. Definitivamente. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esa es la tierra del Inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano. 7 de la mañana con 26 minutos. Hoy en Radio Surfoy estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Mañana es feriado, además. Claro, ¿no? Mañana es feriado. No hay que ser un informativo muy ya rígido. Estamos a un día de feriado, estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Hay que recordar siempre lo bueno, de lo que nos han dejado, sobre todo nuestros ancestros. Pero sí algo me preocupa, Javier. ¿Sí? Algo sí me está preocupando mucho y es que hay muy pocos intérpretes de la canción criolla que ya están dejando de hacer música criolla. O sea, no veo nuevos talentos. Sí, hay muy poquísimo. O sea, solamente prácticamente ya estamos recordando a Arturo Sambo Cabero, incluso a Pepe Vázquez, a Carmencita Lara. ¿Y dónde están los nuevos talentos que están ahí que están saliendo, sobre todo un poco para para poder nuevamente sacar adelante la canción criolla? Creo que ya se está cayendo, se está relegando, sí, ¿no? Se está relegándose. Ahora es todo reggaetón, todo es el Bad Bunny. Usted conoce, David, usted conoce. Karol G, Karol J. Todo el día está con sus ojos marrones, ojos ¿no? marrones ya no recuerdo ya de este cantante que es venezolano a propósito. Ajá. O sea, en cierta forma no están saliendo nuevos cantantes para seguir con esto, ¿no? de la canción criolla. Y va a suceder en un tiempo, amigos, y esto es predecible, porque ya, como habíamos comentado hace un momento, la invasión de las redes sociales, la digitalización, la globalización prácticamente hace de que ya los jóvenes estén dejando este tipo de costumbres, ¿no? Por ejemplo, si antes tú recuerdas las canciones antiguas, los guainitos, por ejemplo, si hablamos de los errantes de Chuquibamba, hablamos, por ejemplo, de
con Demaita de Acomayo, Lucy Tomás Pacheco, claro. Picaflor de los Andes, ¿no? Pastorita Guaracina. Esas canciones eran pues himnos prácticamente, ¿no? Incluso a la naturaleza, al amor. Sí. Pero ahora, ¿qué sale? Bueno, las composiciones. Tomaré para matarme, ¿no? Tomaré para no vivir, con su requinto y esas cosas, ¿no? O sea, ya no hay sentido incluso en las letras de la música, ¿no? Es parte, digamos, de los cambios generacionales, ¿no? Sí, pues. Todo va cambiando. Y se respeta, ¿no? Se respeta, sí, se respeta. Pero bueno, nosotros vamos a seguir difundiendo nuestras canciones de las canciones criollas básicamente por este día. Le voy a poner otra canción, David, ¿le parece? De Carmencita Lara. ¿Se acuerda del tema Mala Sombra? Uy, claro, ¿cómo no recordó esa canción Mala Sombra? Pues Carmencita Lara. Vaya, qué tremenda voz tenía Carmencita Lara. Carmencita Lara. Para que sufras, basura, decía, ¿no? Bueno, eso es algo que usted está aumentando, ¿no? Pero está bien. Hay una parte, pues, la que la gente tradicionalmente dice, ¿no? Claro, parte del jolgorio, ¿no? Parte del jolgorio de la gente. Bueno, ¿y qué dice Carmencita Lara? A ver, escuchemos. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón? No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 29 minutos. Carmencita Lara canta otra canción. El árbol de mi casa está triste, ¿no? Sí, también el árbol de mi casa. Ese tema es bien interesante. Escuchemos un poquito. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron, ya la sabes. El árbol de mi casa está muy triste. 7 de la mañana ya con 31 minutos y un tema musical del cual definitivamente, o un cantante el cual el día de hoy no podemos olvidarnos, es de Luis Abanto Morales. Claro. ¿Quién es Luis Abanto Morales, David? Este es un gran guitarrista, pues. También. Claro, ¿no? Él es conocido más por un tema musical. A ver, ¿cuál de ellas? Le pongo el tema musical. Claro, pues. Yo lo soy y no me compadezcas. Tremenda canción, ¿eh? Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada. Qué buena, qué muy buena. Pues faltando todo nos alcanza. Perfecto, 7 de la mañana ya con 31 minutos en el informativo Aguillarico. En el transcurso del todo el programa, David, vamos a estar poniendo pues música criolla, ¿no? Sí. Porque hoy estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Pero Richard Valencia, estamos en comunicación telefónica. Richard, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días, Javier. Saludarles también desde Coyurqui, desde el corazón de Coyurqui, a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy, último mes de octubre, último día del mes de octubre, y por supuesto ya mañana estamos entrando al mes de noviembre, al mes de aniversario del distrito de Coyurqui, y por supuesto también al aniversario del hermano distrito de Chalhuahuacho. A los dos distritos que están de aniversario en este mes de noviembre. Sin embargo, también ya muchos amigos ya están visitando al cementerio para poder hacer algunas limpiezas, sabiendo de que se viene pues el Día de Todos los Santos. Anticipadamente nuestro saludo a todos los amigos que están pues en sintonía de Radio Surfui, la voz de Cotabambas. Por otra parte, hermanos y hermanas, reiterar nuestro comunicado a todos nuestros hermanos del distrito de Coyurqui. No sé si se ha hecho una manía, nuevamente otro incendio se ha suscitado pues el día sábado en horas de la tarde.
en la comunidad de Manasqui, sector Irahuarqui, que está pues en la parte alta de la comunidad de Manasqui, y la comunidad de Chaguay. Entonces ha sido pues muy fuerte este incendio, y en horas de la tarde también se ha tratado de controlar, pero sigue la irresponsabilidad de nuestros hermanos de Coyurqui. En el presente año y en los últimos días, Coyurqui viene campeonando pues a nivel provincial en este tema de incendios, y lamentablemente pues preocupación para los agricultores, para todos los amigos que tienen sus animales, sabiendo ya no hay un espacio donde pastar los animales. Más aún, estamos ya prácticamente a horas de recibir el mes de noviembre y no tenemos en Cochabamba y especialmente en el distrito de Coyurqui. Gracias Javier, gracias David por este espacio, y nosotros también estamos con la noticia al día, lo que vienen ustedes difundiendo, y agradecerles también de manera especial a ustedes, sabiendo de que este 6 de noviembre se llevan las elecciones electorales a nivel para los consejos menores. Están llamados los hermanos de Vilcaro Manasqui, al cual también agradecerles por la confianza que me han depositado el Comité Electoral de Vilcaro Manasqui, y por supuesto también en el Centro Poblado Menor de Ñauilla, 2 centros poblados que van a cumplir su rol democrático este domingo 6 de noviembre. Muchas gracias, amigos de Radio Subway. Richard, muchísimas gracias, te agradecemos. Una consulta sobre el último incendio forestal. ¿Se ha logrado controlar ya, supongo, hasta el día de hoy? Sí, efectivamente se ha controlado, Javier, este tema, pero hay bastante irresponsabilidad, casi contigua. Hasta nosotros de broma en broma decimos, no, hoy falta tal comunidad, falta que quemen, y así como he enseñado, de verdad pues están incendiando. Sí se ha controlado el tema del incendio de Irahuarqui en el sector de Manasqui, amigos de Radio Surfway. Perfecto, Richard, te agradecemos, y definitivamente una reflexión a la población de Coyurqui. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias. A ustedes, hermanos, muchas gracias, David. Muchas gracias, Javier. Esto es realmente una gran irresponsabilidad, amigos, ¿eh? Una gran irresponsabilidad por parte sobre todo de las personas quienes inician este tipo de incendios forestales. O sea, no hay que decir pues que un incendio forestal se genera de la nada. O sea, puede suceder cuando hay mucha radiación solar ya en extremo, ¿no? Pero en la mayoría de los incendios forestales, y eso está comprobado, que es prácticamente causada por el ser humano, por el hombre, ¿no? Y por favor, pues, o sea, también a las personas que hacen este tipo de inicio, ¿no? A veces hacen para cambiar, para la cosecha del siguiente año y todo, ¿no? Comienzan a quemar pastizales y todo. Hay que pensar también en que esto a través del viento puede llevar una pequeña ceniza, ¿no? A un punto, y ahí es donde se generan los incendios forestales, amigos, y ya son incontrolables. Por favor, o sea, también pensemos en las otras personas, ¿no? En nuestros vecinos de las distintas comunidades. Pues no solamente vivimos pues nosotros solos ahí en una comunidad. Pensemos en los niños, pensemos en los animales de las otras comunidades, por favor. Tenemos que tener una gran responsabilidad. Incluso hay pena de cárcel, ¿no? Hay cárcel efectiva para que a quienes se designe, y a quienes sobre todo sean responsables de estos incendios forestales, ¿no? Y esperemos que sea así, pues, para que también sea un ejemplo, identificar quiénes generan este tipo de incendios forestales, y que vayan a la cárcel, ¿no? Así es. Así de simple, Javier, no hay otra. Claro, y ojalá se pueda identificar a esas personas. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana nos trasladamos hasta Tambobamba. Aquiles Abarca a través de la línea telefónica. Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, mis queridos amigos Guillermo, Javier, ¿cómo se encuentran? Aquí en Tambobamba nos encontramos bien. Así es, el día viernes prendieron fuego de las alturas del centro poblado de Chacaro, y hasta el día sábado ya prácticamente por la tarde apagaron. Ya estaba por voltear hacia Ticapayana, porque en el sector de Ticapayana hay animales cantidad como llamas, ovinos, ganado vacuno, caballos,
sé muy bien que hubiera sido pues un accidente fatal, porque felizmente apagaron los propios comuneros posiblemente, así que ahora ya pues ahí nomás se quedó. No sé a qué se debe de que en cada sector están quemando y la justicia pues prácticamente no funciona acá, porque si la ley es de 4 años a 12 años de cárcel, a pesar que ya tienen conocimiento las autoridades comunales, los dirigentes, pero no sé qué es lo que pasa, no le están dando ese castigo, porque en cada sector que han quemado ya lo han detectado a las personas, por ahí creo que con más ganas, con más gusto, creo que están ahí volviendo a prender fuego en diferentes sitios, mis queridos amigos. Igual también el día de ayer casi hubo un enfrentamiento acá en el sector de Quintani, cerca de Ticapayana, entre el barrio San Martín de Tamobamba y comunidad de Ocoruro, sobre el litigio de linderaje de terrenos, pues prácticamente, felizmente no hubo mayores problemas, mis queridos amigos. Chaikunan Chairi Mari Parlari Kei Tamobamba Lachtapicasan, Chajan Ninatapus Hakeachi Muliashankun, Kanaya Muliashankun, Viernes Punchao Tariki Kei Centro Poblado Oñas Chajaro Anchaimanta Japerachimunco Alturan Manta, y ajallan voltearam y ajalla chiaram Ticapayano sectorman, son ahí paramos banco o añurachinco sábado punjautaña, chaypi mana nina hasta 8 podirimun kay Ticapayana larum. Hinallata jaina puncho te enfrentan sectorpe alpamanta tulinderajimanta yaca Huarcanaco yaca Pelecan, barrio San Martín Tamobamba y comunidad de Ocoruro. Que kan hatun problema mai konko ya kapone, pero ason tagiar saco que imena tacha con que justicia pues se determinanca problema pincasan ko que barrio an comunidad mane que con canancho waken ni su tatagia Jesús Semindis pensancia na plaga y konko al pata pues mana respetan ko acuerdo ko hasta kuna pe firmas franco colindancia anche hasta kuna ta manat respetan ko anjewa mkaina problemas apan kagawa pi pescasan lacta masikuna chayla cha kunan tutamanta rimarimu ni parlarimu ni kam kay tamwa lactansmanto y mata tuta purimangiches Huaracocha Guillermo kusapone Huaracocha Aquiles anyan chakuike corre que bajar más hay que mandar y que pakarin puncha que día de los vivos minchat que santos difuntos se metieron jamás por Irenach kan kariki chaykunata que costumbre inches kunata que roarenanches pajri que Huaracocha Aquiles ñachu kan antato roaraminque ñamanarachu mana nuga tantarayta que yachanicho ranticulan en Colquewan tantata que cosculat kunamanta vamos kankuta Huaracocha Guillermo ajanangas a ver ajnatach chari que Huaracocha Aquiles anyan chakuiki pakarin kamaña Pakarin Kama, buenos días. Buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 40 minutos. David, continúan los incendios forestales en nuestra provincia. Es una pena, ¿no? Hace un rato estuvimos conversando con nuestro compañero Richard Valencia desde Coyurqui, ¿no? Que hace poco se ha registrado nuevos incendios forestales y ahora nuevamente otros incendios forestales por Chacaro, como indica nuestro amigo también Aquiles Abarca. Realmente preocupante, ¿eh? Preocupante, amigos, sobre lo que está sucediendo a nivel, sobre todo, de la provincia de Cotabambas, sobre los incendios forestales. Y no solamente esto se está viéndose aquí, Javier. Por ejemplo, la semana pasada se ha visto unos incendios forestales también en Cusco, en el departamento del Cusco. Y es penoso, amigos, y es penoso ver animales que están calcinados. Los animales están parados y calcinados. O sea, eso es realmente eso es de terror, David. De terror, ¿no? Ese animalito que está ahí no tiene la culpa, puede que un poblador, un ciudadano que ha generado ese incendio forestal finalmente vaya a consumir, a calcinar básicamente a un animal. ¿Qué culpa tiene ese animal realmente? O estos burritos, ¿no? Que hemos visto en las redes sociales, en las noticias. Preocupante el tema de los incendios forestales. Y hay que tomar conciencia, por favor, a todos los ciudadanos, a todos los amigos de las diferentes comunidades. No hay que generar incendios forestales. Es pena de cárcel, ¿ah? A propósito, estamos con Franklin Encalada, ¿no? Porque vamos a conversar con Franklin Encalada, David, porque justamente en las comunidades de Huayllullo, Curca, Huayllura del distrito de Mara, también se ha registrado incendio forestal. Y manakusoncho, yachtamas kakomsa, sapauncha imrimay kamshek, amarrosoncho, hasta bangraxia, y manakuncha.
Franklin, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, señor Javier, buenos días a todos los radioescuchas de Radio Surfui. A sus órdenes, Javier. Franklin, coméntanos, justamente ya hemos estado apreciando algunas imágenes de este incendio forestal que se ha registrado en el distrito de Mara, involucrado aproximadamente 3 comunidades, Franklin. Sí, efectivamente. Primeramente quiero llegar un cordial saludo a todos los radioescuchas de Radio Surfui. Efectivamente, el día de ayer hemos tomado conocimiento de que se había iniciado un incendio forestal a la altura de las comunidades de Guayayo y Curca, en el cañón del río Apurímac, frontera con Apurímac y Chumbivilcas, Cusco. Entonces nosotros nos hemos constituido eso a las 10 de la mañana y hemos visto pues gran cantidad de fuego y humareda que estaba afectando todo el cañón. Y ahí también había muchas personas que trataban de apagar, pero es imposible, ¿no? Porque como es quebrada y hay pastizal, paja, árboles, y ha arrasado con todo esto, ¿no? Y también hay peñas grandes, y esto ha demorado desde la 1 de la mañana de ayer todo el día, y había personas también en el centro de salud de Curca que la humareda le ha afectado bastante, que ha sido evacuado al centro de salud de Mara, y muchas personas. Entonces la gente se encuentra bastante preocupado, penoso, porque ha perdido las plantaciones de palta, de durazno, que produce bastante en esta zona, y también pinos y eucaliptos, ¿no? Que han hecho este sembrío o plantaciones de árboles frutales, sobre todo con proyectos de la municipalidad provincial. Definitivamente, Franklin, teníamos conocimiento de todos estos proyectos que estaban desarrollando, porque hay plantaciones de durazno, manzana, palta. Esta zona también se caracteriza por producir tuna también, Franklin, y entiendo que mucha población con, digamos, estos productos han sido afectados. Sí, la mayoría, sobre todo lo que es Guayayo y Curca en la parte baja, han sido bastante afectados, ¿no? El día de ayer estábamos ahí sofocando, pero es imposible, ¿no? Por lo agreste del lugar, también el viento va en contra, y ayer hasta las 8, 9 de la noche han estado sofocando en lugares donde se podía poder transitar, ¿no? Porque también es pues ladera, piedras, también hay unos palos que prendió con el fuego, parecían bombas las que estaban lanzando, y así era bastante peligroso, ¿no? También ha quemado venados también, ¿no? Ya hay también venados que han muerto, algunos han escapado, no sabemos dónde se ha ido, ¿no? Entonces así ha estado bastante fuerte. Qué pena. Para mayor detalles acá se encuentra el señor presidente de la comunidad de Guayayo, a ver si le podría dar mayor detalle. Por favor, comunícanos. Muy buenos días, presidente de la comunidad de Guayayo. ¿Cuál es su nombre, papá? Maejim Sutiki. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Saludos a todos Radio Surfui, que están con sintonía en directo. Me encuentro en comunidad de Guayayo, soy presidente de la comunidad. Mi nombre es Joaquín Carampa Zulca, acá de la comunidad como Junta Directiva. Estoy con población un poco triste, apenado, todo a veces que nos ha pasado ese accidente. Realmente que no se sabe de dónde se ha provenido ese fuego. Entonces, ahorita la población, hay daños, perjuicios que nos ha sufrido más o menos, a veces 8 hectáreas, no más, de repente algo, 12 hectáreas. Entonces, los plantones, pues estamos por proyectos de paltos, nosotros, durazno, tuna, plantación de pino, eucaliptos, totalmente, prácticamente la comunidad se encuentra ahorita casi 80% del incendio que se ha afectado a la comunidad, no hay pastizal prácticamente para los animales. Un poco triste realmente de mi persona, de mi comunidad. Claro, definitivamente. Papá, ¿iminatas con anca mañachu nina guañunchu o todavía sigue este incendio forestal? No, ayer justamente hemos apagado casi 8 de la noche, 9 de la noche hemos apagado el fuego. Un ratito, por favor. Hemos apagado el fuego, toda la población, hay un herido también, hay una persona herido. Ya ahorita se vamos a evacuar también para que se vea a posta de salud de Mara, porque hasta el momento ni siquiera pronuncia la posta de salud de Curca, tampoco no pronuncia la posta de salud de Mara también, porque ya hemos reportado a la Federación Campesina del Distrito Mara, frente de los intereses del Distrito Mara, hasta el momento no pronuncia, solamente pronuncia la comisaría de nuestro Distrito de Mara, el señor Franklin siempre con sus equipos, con los policías nacional, nos ha apoyado, ha venido,
recién vamos a levantar nuestras actas y vamos a constatar, y por lo tanto nosotros queremos apoyo a la oficina de CIRFAC, necesitamos también apoyo también COVE de Apurímac, urgente, está que se transmite a nivel de provincia de Cotabambas, a nivel de Abancay, porque nosotros prácticamente totalmente dañados, no hay donde, necesitamos forraje para los animales, no hay para dónde van a comer los animales, caballos, no hay pasto, entonces nosotros queremos forraje para los animales, no hay donde quedar a los animales, a los pastos prácticamente, entonces tenemos ovejas, ovinos, vacas, caballos, entonces no hay donde comer, entonces estamos ahorita realmente pues cero de agua también, entonces el tema está preocupante para nuestra población. Yo quisiera ustedes también transmitan, pero mediante radio que nos apoye nacional. Esa era mi de la comunidad, preocupado sobre ese caso, estoy lanzando este comunicado. Bueno, señor presidente, una última pregunta. ¿Ha habido afectación a viviendas, básicamente a personas, en estos incendios forestales? ¿Tenemos alguna información, por favor? Sí, se ha habido afectaciones porque nosotros tenemos este proyecto de Palto, entonces todas las personas que tienen animales han ido a la cabaña, esas cabañas, esas chozas, toditos son incendiados. Había pues, hay todos los colchones, todo lo que lo que hemos salido de allá afuera de nuestra comunidad para respetar nuestro proyecto Palto, entonces hemos ido y todo está quemado, pues hasta animales está prácticamente quemado, entonces hay ovejitas también, hay las cosas, pero entonces no se puede, no hay dónde salir nuestra cabaña, totalmente afectados nos encontramos. Lamentable, señor presidente. Mayla, Kiriki, Piten, Kipin, Mikeita, Roan, ¿quién es el causante? Se debería de averiguar, porque mira cuánto es la afectación que se está generando con estos incendios forestales. Ojalá la Oficina de Defensa Civil también de la municipalidad pueda apersonarse para hacer toda la evaluación de daños y necesidades y de esa forma solicitar el apoyo a la provincia, a la región. A la región sobre todo también, ¿no? Claro, exactamente. El señor Policía Nacional se encarga, ya te hay una sospecha, pero no, por momento, por tema de la... no puedo pronunciar todavía, porque mientras que todavía no estamos indagando bien, pero el fuego ya más o menos a dónde está, pero ya vamos a constatar con la Policía Nacional. También yo simplemente digo esto, no tiene que pronunciarse, porque tiene que pronunciarse del gobierno de municipalidad prácticamente ya feriado, mañana también feriado, entonces estos momentos no acudieron de levantar la población, acá está toda la población reunión, estamos levantando otra acta, con esta acta estamos yendo mañana, pasado mañana miércoles, estamos presentando a la municipalidad distrital humana y provincial también tiene que pronunciar regional también. Perfecto, le agradecemos la comunicación telefónica, un saludo para usted, Ojalá en alguna medida, en todo caso, lo más antes posible se pueda recuperar todos los daños que se ha generado con este incendio forestal. Muchísimas gracias, le agradecemos. De igual manera, señor Guillermo, simplemente decimos nosotros también, siempre, pero no quiera, transmiten este comunicado, ustedes están en sus manos para poder seguir enlace. Estarán escuchando también de repente algunas autoridades competentes, tanto provincial, regional, de repente este apoyo que estamos pidiendo. No hay forraje, necesitamos forraje urgencia para nuestro animal. No hay donde comer animales, qué cosa vamos a dar, no hay. Entonces somos urgencia, forraje para los animales. Perfecto. Sí. Muy bien, papá. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lamentable, amigos. Lamentable, Javier. Imagínense hasta dónde llega la magnitud básicamente de un incendio forestal, ¿no? O sea, afecta a todo, afecta a animales, afecta a las personas, afecta también a las plantaciones que uno ha podido desarrollar a través de proyectos de la municipalidad y prácticamente todo está calcinado, todo está quemado, amigos. ¿Y quiénes son los responsables, pues? ¿Dónde están estos señores? A ver si tal vez estarán escuchando estos señores, los que han iniciado estos incendios forestales, por lo menos tendrán un poco de conciencia, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, Radio Surfui. Radio Surfui, lo escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Por favor, no pagan Roberto Alejandro, no acaba luchar chingaramo. Kita no ka Valerquita Munaiman, Kayema Miracles Mantan, Manaka Miracles Talta, Kawari como Sharaiko, pero
mangaran jueves tarde o viernes tarde tachari que urkumanta apanku mangaran jay manoka balarkitum nene belili santoto no wahari pai no katu wahari rukui mang jaita no ka tawang kabalo ko na kinsa mato no iwa manakan chay dia semua tak mana Skype pun chay mas karami ko chay chay laro man jari ki abang ko mang dia da kaspai bendo ka ni gusta bete tika ko na chay pro chay ta khawa ko na chay mana ka walikan Skype pun chay no ko na mas karami man tari bunda chay ta no ka balari ko ki ma personal ki namang gi Santo tu belili anjay ko na napugabi karo pa bakit pa apa siyang kamyon da apa siyang guteta kontrolanin ko man ya panay bhai kahta keri chingara moranga miércoles ta kasha na may miércoles ya ubir anjay ta iskanya punjaw ta iskanya ta jari kapang ko mangara meri tawag marka sekarang kabalyo ko na Nika marca kamangara. Ya pachampe marca sekarang mainyahpi mainyah cuerpo sekarang marcare. Cakap kamangara cakap maki pangara sensei cakap kamangara look epic sekarang panya sekarang mana tanjet harus pero marca kamangara. Marca. Panay ina ima color kunat kapal yukon karang. Hukun elo hukunientah obera hukunientah saino hukunientah me alka wiksa kara chomte yurahmate ya panay wahmachan ta wahariki mama hukchata wahman wahariki ya amagina jo por favor belili santoto no kolke marca hoy es radio sorprio ya es con imagina que se controla para se camión con caballuta apa musha anje kunat kaina nata sábado nata camión apa musha caballuta junta apa musha jaka de repente mana autoridades con altanto chucha kare que normal pasa chingure que gran timón en espacio de que pasa chingure que ya mi no ko hari con jay santo to belili Outros kapag marca siya ko na no kabaleri kami kit sama hinagay saltan to kay ko sama hinagay kabaleri mi karang kailo obera yan na saino chompe rahmati anji tawante mi managan aling kabalo ko na kadto marca siya kama por favor ama hinagay harik Ay, ves, veo de acá cuando desde acá cuando no mana tanto. Wawai con la encarga pero wawai con trabajo penos mana sapa punja yo kawa de kucha miércoles tan kakabaliyo que kasha ya imagina que kawa nara paise recompensa kan kachari que China kabali rekhuden kacha kare ke hato recompensa kan kare ke Ricky panay Ricky jai pa poder lamping ang kanay jai pa makina min jai kabalu laina shutu ruwana kokotro patay suruwa gunde chelo bakay santo tulado kabali tapang gunde ama wakay mama ama wakay Ini sepatu mantang kalau terbaca itu kabalu itu kalau tadi kalau nama Maganda kayo sa mga balari ko ikisimundo ka. Auto na nas ko na to. Ama nyo kay panay. No kay ko nyo mate para sa kuwakari ko nyo kita. Anyay panay. Ama hinagay por favor mate pa po ama hinagay. Muchas gracias, muy buenos días. Amigos oyentes, amay na chuyana panera kusong ya. Pananch kasyan rik kapal yung chingara morik suarong kusona rik pananch Roberta. Número celular kasyan kay llama wajarich rik 962 71 63 15 Oxchatao 962 71 63 15 Chay número celular Yupa y Cachanariki Imagina Chorik Guajares. Apoyémonos por favor amigos oyentes. Lamentable lo que está viviendo nuestra compañera Lachtamasi y Mine Yaki Lachtamasi compañera en su Wakayox para Riki. Imagina Chpillap Rico Kashen Riki, William Maiko, Radio Lamam, Sohara mensaje ya tapsa para Chimaiko, Ari no Rikusharan en España, Psik Lachtamas con Can recompensa.
7 de la mañana con 57 minutos, David, vamos a las redes sociales. Sí, bueno, vamos con las redes sociales, amigos. Aquí nos indican, por ejemplo, Willy Escudero Martínez, hay que compartir el comunicado de la señora por Facebook, por favor, nos indica aquí. Definitivamente vamos a hacer lo posible de compartir esa información también para que la señora pueda encontrar sus caballos, ¿no? Es una pena, ¿no, Javier? Que sí. Hay personas que su sustento económico es pues, el tener unos caballos o algunos animalitos en casa, ¿no? Sí, sí. Y hay inescrupulosos, gente mala, maldadosa prácticamente, hay que indicarlo así, que se los llevan, que se los roban prácticamente, sí, pues. ¿No? Y eso es una situación bien complicada y bien penosa, sobre todo lo que pasa en las alturas, sobre todo de nuestras comunidades de la provincia de Cotabambas. Ojalá, esperemos que estos caballos pues estén en algún punto, o si en caso tal vez las personas que están viendo con las características puedan reportar a la policía, ¿no? Y captura a estos ladrones, hay que decirlo así en todo caso, si son estas personas que se han llevado estos animales, porque es el sustento de familias humildes, amigos, ¿no? Por favor, hay que compartir esa información. Por favor, Eduardo Arcos Lima a través de Facebook dice lo siguiente: hola, buenos días amigos del informativo Huillarico y saludos para todos. Las noticias de mi querido Perú, porque Eduardo escucha el informativo en Argentina. Día de la canción criolla, un saludo para mi linda sobrina Janet Arcos Rivera, está escuchando desde Tambobamba la dinámica radial Surfui, la voz de todos. ¿Qué nos dice Roger Wilcayuca? Bueno, no hay conciencia social por parte de la población, no dicen nada las autoridades respecto a los incendios forestales también. Y bueno, también Mariela Cárdenas, ¿no? Está triste por las noticias, nos ha mandado un emoji de tristeza. Sí, pues. Por los incendios forestales y todo ello también. Tica Tito dice saludos para la familia Criollo, dice A ver, cosa delicada en la comunidad de Quello. Bueno, ahí, amigos oyentes. Roxana Guacho dice, buenos días, Radio Surfo, y desde Cusco para mis amigos y familiares de Patario. Henry Borda también dice, saludos. Saludos para Henry Borda, Henry Ernesto Borda Carrasco es el nombre completo. ¿Usted por qué, David, no se pone todo su nombre completo en su Facebook? Yo mi nombre completo. No, en su Facebook, porque Henry, por ejemplo, pone... No da, pues, no entra mucho. No entra mucho. Sí. Ya, bueno. Yo quisiera, pero no puede, Facebook no te permite. Es muy largo tu segundo nombre. Muy largo mi segundo nombre. Bueno, ya nos contarás, David. Vamos con comunicación telefónica, el profesor Atilio Cornejo. Profesor Atilio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, amigos de la radio. Bueno, siempre hay que comentar, llama la atención este caso de abigeato, creo que está... otra vez reactivándose. Sabe que, amigos de la radio, yo he visto así, con ojos así in situ, por ejemplo, allá en el sector de Ticapayana, ya quien va a llegar a Tambobamba, en las noches, ahí comentan, pero yo vi, por ejemplo, un camión que estaba ahí ya como esperando para cargar animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la policía pienso que debe peinar toda esa ruta, porque no hay que permitir, pues miren cómo hemos escuchado a esa paisana, cómo llorar, ¿no? Tiene un sustento, no económico, que dependía de esas semilas nomás. Entonces, el asunto es de que, como reitero, sería bueno también, amigos de la radio, ustedes, hay un llamado a la policía de allá de, Chalhuahuacho, Tambobamba, y que cumplan también su trabajo, porque ahí tienen una unidad móvil. Pueden peinar, ¿no? 1, 2, eso de los incendios forestales también sigue. Yo no sé qué hace, por ejemplo, la comuna provincial tiene toda una oficina de defensa civil, ¿no? Y la verdad que llama la atención, preocupante la situación. Amigos de la radio, y nosotros vamos a seguir siempre informando, ojalá que las autoridades, ¿no? Se pongan a trabajar, porque de otra forma, bueno, el pueblo tiene que levantarse. Amigo Guillermo. Perfecto, profesor Atilio, le agradecemos por la reflexión. Definitivamente tarea también de parte de la Policía Nacional del Perú. Le agradecemos, muchas gracias. Sí, gracias. Buen día amigos. Buenos días.
Bueno, nos llega otro mensaje, amigos oyentes, sobre pérdida de caballo. Dice, los caballos estaban en el lugar Cotaniray, en Tehuachana, donde hacemos chacra, dice. En ese lugar normalmente no se pierden, dice. Antes, tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días, acá de Mara. ¿Cuál es su nombre? José Escalante, por favor. Don José, lo escuchamos. Yo también quería poner mi punto de vista sobre este incendio, también sobre el robo. Adelante. Ya, muy bien. Tal cosa que está pasando lo que es el incendio, tanto Imara, más que todo Imara, en el sector de Patirara, Pampura, donde ha sufrido hectáreas de frutas, plantaciones de eucaliptos y otras plantas y tunales, pero sin embargo la comunidad de veces los accedemos, sabemos quién es el autor y la comunidad se compadece, dice por lo que es nuestro paisano, por lo que es pobrecito, mejor no hay que decir nada. No es que con esa compasión no vamos a tratar de juzgar, porque son tremendos hectáreas que se ha quemado, ya se ha perdido plantaciones así. Eso es lo que nosotros habíamos palpado allá en el sector de Patirara. Pero nuestros hermanos, autoridades, con esa compasión, que pues pobrecito, mejor no hay que decir nada, tampoco nada hemos hecho. Y ahora, por ese sector que ayer ha pasado, el sector Juliana, la verdad son zonas muy accidentadas, muy difícilmente vamos a tratar de propagar o apagar el incendio. Si es cierto que ha pasado algunas incidencias, tanto en frutales, plantaciones o animales o pastos, todo eso, tenemos que ser un poco más cautos, porque acá se sabe, se conoce quién ha sido el cautor y el causante, sabemos, sino lo que pasa es que nosotros estamos encubriendo. Y ahora, por otro lado, señor, por ejemplo, lo que es el robo de caballo, he sufrido robo hace un mes, 12 caballos de acá del sector de Mara, con marca JE y AQ, son 12 caballos, mula, entre yeguas y caballos preñadas, pura mula, y la verdad aquí nadie dice nada, nadie nos da información, nadie sabe a dónde o por dónde se ha llevado, pero a diario se está llevando caballos así en camiones, pero entonces parece que ahí no hay control y nadie dice nada, pero esperemos pues que todo esto también debe zanjarse, pues no puede empezar a robar, no puede desaparecer así nomás. Yo creo que vivimos en un pueblo civilizado, un pueblo que tenemos autoridades y no podemos tampoco permitir de esta manera. Si alguien sabe y conoce, ¿por qué no nos dan información? ¿Por qué no nos avisan? ¿Por qué tenemos que encubrir? Entonces, está casi a diario la pérdida de caballo, de ganado, acá en el sector de Pitis, Mara, aparecen solamente cueros, hasta lo llevan en el carro, en todo caso los de Goya, que lo dejan solamente el cuero, y ya están así. Entonces, señores de radio, yo creo que nuestra queja va a ser a diario, porque no podemos permitir, porque cada vez está pasando estos problemas, más que todo de los incendios, que la gente no ponemos nuestra conciencia, cómo está nuestra temporada, hay ausencia de lluvia, hay escasez de agua, peor todavía, mira, que no haya presencia de lluvia y no hay pasto, ¿qué va a pasar con el sembrío? ¿Qué va a pasar con los animales? Y no tomamos conciencia de nuestros hermanos de Mara. Lamentable, don José. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Eso es lo que nos estamos preguntando, señores de Radio Sur. José, le agradecemos por la reflexión y ojalá la población también podamos poner un poquito más de conciencia, ¿no? Porque la situación no está nada bien y nosotros peor con estos incendios forestales, lo estamos complicando mucho más. José, te agradecemos, muy buenos días. Muchas gracias, señores de radio, a nuestros hermanos de Mara, a ver si ponemos nuestra mano al pecho. A ver, de esa manera podemos evitar, al menos siquiera, por el bien de nuestra agricultura, por el bien de nuestros ganados, por esta temporada, ya estamos ya con escasez de agua, no sé qué se va a pasar todos estos días que ya estamos casi ya llegando a noviembre. Muchas gracias a Radio Sufo. Gracias, muy buenos días.
8 de la mañana con 8 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos, a esta hora de la mañana lo que corresponde. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Y la Catedral del Deporte para el día de hoy viene con toda la información, ¿no? Hay información en el plano local, información en el plano nacional. Pues bueno, mucha atención. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están nuestros amigos oyentes de Radio Surfu? Y por supuesto, el esperado bloque deportivo. Intensa actividad deportiva el día de ayer, fin de semana. Se jugaron partidos paralelos por la Liga 1 Betson 2022, que ya tiene a sus protagonistas, en este caso como representantes ante la Copa Libertadores de América, representantes ante la Copa Sudamericana y naturalmente también los equipos que han bajado de categoría. Acá tenemos el resultado precisamente de la tabla de colocaciones. Bueno, el Alianza Lima se coronó campeón de el Clausura, ¿no? Muchos no le daban, hace fechas atrás, digamos, la posibilidad a la Alianza Lima de obtener resultados y por supuesto obtener el campeonato, pero el Alianza fue de a poco y hay que reconocer también el último esfuerzo, sobre todo con el Chicho Salas, que replanteó un equipo de mejor forma y tuvo resultados incluso jugando de visitante, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el partido clave me parece fue el que ganó al Cienciano del Cusco precisamente de visitante. Entonces el Alianza Lima ahora es campeón en el torneo Clausura, acumuló 42 puntos, le sigue Sporting Cristal con 41, Atlético Grau con 37, Universitario con 33 y Melgar con 33. Esto en la tabla del Clausura, con ello se coronó campeón el cuadro del Alianza Lima, pero en el acumulado, atención, la tabla de colocaciones quedó de la siguiente forma: el Sporting Cristal sumó 79 puntos y va a jugar la final, la primera semifinal, en este caso con el Melgar de Arequipa, que el Melgar se coronó campeón, ¿se acuerdan? Del torneo Apertura, entonces va a jugar el partido de definición y quien va a esperar va a ser el cuadro blanquiazul al ganador de este encuentro. Alianza Lima en el acumulado sumó 77 puntos, vaya remonte en los últimos resultados. Imagínense partir de estar de mitad de tabla un poquito más arriba y ahora disputar el torneo, digamos el torneo o el título nacional. El Melgar de Arequipa sumó 74 puntos y el Sport Huancayo 67. Estos cuatro equipos aseguraron su clasificación a una Copa Libertadores. Bueno, el Sport Huancayo, como cuarto mejor equipo, jugará la Pre-Libertadores, mientras que el Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar todavía se están disputando las posibilidades de ser el primero y el segundo, que van directamente a la fase de grupos. Vamos a ver cómo quedó la Copa Sudamericana, amigos oyentes, atención, la Copa Sudamericana y los clasificados son los siguientes: el Universitario de Deportes, César Vallejo, Cienciano y el Binacional, quienes acumularon: Universitario 61 puntos, César Vallejo 60, estuvo muy apretado, Cienciano 57 y el Binacional con 57 puntos. Ojo que el Alianza Atlético y el Atlético Grau también tuvieron la posibilidad, ayer los resultados por ahí no le acompañaron, tuvieron la posibilidad de clasificar a este torneo internacional, pero no se dio así. La diferencia fue de goles nada más para que también el cuadro del Cienciano del Cusco pueda clasificar a la Copa Sudamericana. Estos fueron los resultados. Y quienes se fueron a la baja, atención, la baja se comprometió desde hace ya fechas atrás el Carlos Stein, que solamente sumó 18 puntos en el acumulado, y la Universidad San Martín, que sumó 21 puntos. Son los dos equipos que bajaron o descendieron de la Liga 1 Betson 2022. El cuadro del Ayacucho Fútbol Club va a rivalizar todavía un partido de repechaje frente al ganador o al segundo lugar, ¿no?, de la segunda división. Partido que seguramente se va a desarrollar más adelante. Bueno, acá está precisamente la información de los equipos que lograron su clasificación a un torneo internacional. Alegría para ellos, y los que descendieron también tendrán que ver otras opciones ya en la Liga 2 de nuestro torneo peruano. 8 de la mañana con 11 minutos, vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Y ayer también se jugó, el fin de semana fue el partido el sábado específicamente, la final de la Copa Libertadores de América. Clasificaron a esta etapa el Flamengo de Brasil junto al Paranense, o el Atlético Paranense también de este país. Dos equipos brasileños que realmente marcaron la diferencia en este largo torneo de la Copa Libertadores y que se jugó en un escenario distinto. Hablamos de Ecuador, ¿no? Un escenario, digamos,
imparcial, por así decir, para jugar esta final. Gran final, Gabigol hizo su gol acostumbrado y con ello el Flamengo es por tercera vez consecutiva campeón de la Copa Libertadores de América y va a jugar el Mundial de Clubes donde clasificó el Real Madrid. Vaya resultado para el cuadro del Flamengo, donde militó en algún momento Paolo Guerrero y también, por supuesto, estuvo allí Miguel Trauco en este gran equipo como es el Flamengo, que tiene la mayor hinchada del mundo. Eso dicen nuestros amigos del Flamengo. Llenaron prácticamente casi todo el escenario allá en Ecuador, estando un poquito lejos, pero igual los aficionados, los fanáticos viajaron hasta esta localidad. 8:12, vamos a ver rapidito cómo se va a desarrollar estos dos partidos que se vienen precisamente de la Liga 1 Betson 2022. Alianza Lima ganó el clausura tras vencer 2-0 al ADT de Tarma en la última jornada de la Liga 1 Betson. El Sporting Cristal también va a jugar la semifinal del playoff en la Liga 1 Betson al quedar primero en el acumulado. Va a jugar el partido con el campeón, en este caso de la apertura. Hablamos del Melgar, quien ganó, como habíamos indicado, la apertura y jugará este playoff en la Liga 1 Betson por quedar tercero en el acumulado. Si el Melgar ganaba sus últimas dos fechas, hubiese sido, ya no hubiese tenido rival. La semifinal se hubiese jugado de repente entre la Alianza y el Sporting Cristal para ver las posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores de manera directa. Atención, hay partidos entonces que se vienen próximamente. Este es el cronograma que tenemos. Partido de vuelta de Sporting Cristal ante el Melgar. El primer partido se va a jugar este miércoles, nada más, este miércoles 2. Estamos hablando de 2 días más para este partido, el primer playoff. El segundo partido de vuelta se va a jugar el domingo 6 de noviembre. Alianza Lima como ganador va a esperar al ganador de estos dos partidos. Será el Sporting Cristal o el Melgar en la gran final. Y cuando se agrega, son dos partidos también en esta gran final de la Liga 1 Betson. Hablamos del miércoles 9 de noviembre, el primer partido, y el segundo partido el 12 de noviembre. Así que esta semana tenemos fútbol todavía de la Liga 1 Betson en las etapas de semifinales, bueno, si cabe el término, para definir al campeón, y entre el Sporting Cristal y el cuadro del Melgar de Arequipa. Y el fin de semana, bueno, a partir del 9 se juega ya la definición del campeón nacional en nuestro país. Y muchos amantes de las tuercas del deporte, los fieros, nos preguntan también cómo está precisamente el rally de el famosísimo rally que tenemos en nuestro país. Hablamos precisamente de los competidores que muchos dejaron, se quedaron en competencia, pero lo cierto es que Rommel Palomino fue el ganador en la etapa de Puno hacia Arequipa en Caminos del Inca 2022. Rommel Palomino se convirtió en el nuevo líder de la general tras ser el mejor rápido en la penúltima etapa de Caminos del Inca, aunque tiene solo mínima ventaja sobre Ricardo Dazo. El clásico Ricardo Dazo también está participando en esta contienda del deporte de los fierros. Hablamos de precisamente el Caminos del Inca, que tuvo representación sureña, norteña, de Lima, ¿no? En un torneo muy interesante. Va a finalizar seguramente aprovechando los feriados de esta semana. La Copa Perú, ¿cómo quedó? Bueno, ya para cerrar la información de la Copa Perú, nuestro colega y amigo David Ortiz está Tienes 10 minutos más, William, tienes 10 minutos más para explayarte. Tiene un poco... Estás con tu camisa celeste, ¿cierto? Es hincha del Deportivo Garcilaso. Ayer el Deportivo no pudo, ¿no? El Garci no pudo ayer, amigos. Perdió 1-0 frente al Paz Soldán de... ¿Y este Paz Soldán? Paz Soldán de Guaral de Lima, ¿no? De Lima. Es el representante de Lima. Interesante, ¿ah? Sí, juega bien también. Planteó bien su partido. Sí. Aunque yo creo que estuvo parejo el tema. 1-0. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Hay partido de vuelta? Sí, el partido de vuelta va a ser este domingo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Perfecto. Con meter un gol el Deportivo Garcilaso. Meter solamente un gol, pasa a la siguiente fase por haber quedado primero dentro de lo que es la lista de los grupos, ¿no? O sea, la tiene un poco fácil. Lo tiene como regularmente fácil, pero no hay que confiarse, Y querían llevar este partido a Espinar, ¿no? A Espinar quería llevar ese partido, pero bueno, no, finalmente se tiene que jugar en el Inca Garcilaso de La Vega. Yo creo que sí, a estadio de repente casi lleno. Casi lleno. Ahí vamos a probar si realmente los hinchas del Deportivo Garcilaso aman a su equipo y puedan llenar las graderías. No, por definitivamente, yo me voy con toda la familia. Tú te vas, ¿no? Sí. Yo pago la entrada de toda mi familia. Perfecto, tú. Sí. Yo también puedo ir. Willa, si te apuntas, vamos. Más uno, le debes llenar el estadio. Hay que apoyar al Deportivo Garcilaso, que ayer tuvo traspié, pero bueno, va a seguramente remontar este marcador. Este domingo es este partido de vuelta ante este Paz Soldán de Lima, ¿no? De Lima. Y ahora el Social Olivo, también hablando de la Copa Perú Williams, el Social Olivo de Abancay, cayó de visita
frente al Runtu. Hay un equipo Runtu de Ancash. Así es. O sea, cayó 2-0. La tiene un poquito difícil también. ¿no? Pero va a jugar de local. Va a jugar de local en el Condebamba. Pues. En Condebamba. En el estadio de Condebamba. El Olivo, ¿no? El Olivo, el Social Olivo de Abancay. El Social Olivo. Vamos puede a Abancay. Pasar también, puede pasar a cuartos de final. Hay que alentar a nuestro equipo apurimeño, naturalmente. Sería interesante y muy lindo, amigos, que tengamos fútbol profesional en Apurímac, ¿no? Sí, y se podría dar. O sea, hay que apoyar bastante a estos equipos que la están haciendo, bueno, han clasificado ya esta etapa y ojalá puedan remontar ante este equipo del Runtu de Ancash. El Runtu, amigo, ese equipo Runtu. Bueno, le hizo partido a 2-0. Bueno, ha puesto bastante Runtu. Sí, pues el equipo de la Copa Perú. Bueno, vamos con las últimas informaciones deportivas. Sin duda se viene con la alegría, el festín de la Alianza Lima. Nuestro colega Guillermo Recharte también debe estar feliciano, porque la Alianza Lima se ha coronado campeón. Increíble, ¿no? Bueno, yo decía que no iba a alcanzar el título. Por ahí de repente una Copa Libertadores o Sudamericana, pero no, el cuadro blanquiazul hizo un buen campeonato, ya cerrando la etapa, digamos, la fase de el clausura, ¿no? Eso pasó también cuando campeonó anteriormente, ¿no? Ya en las etapas finales remontó y tuvo la posibilidad de jugar el playoff y ganó. Bueno, está ese partido nada más de la Alianza Lima. Y Jefferson Farfán volvió a las canchas ayer, dice que lo están preparando para la final ante el Sporting Cristal o ante el Melgar, dependiendo quién gane, porque el cuadro precisamente del blanquiazul está preparando lo mejor que tiene para jugar esta etapa de la clasificación, en este caso clasificación directa y otra lograr el título nacional. 8:18 le ponemos punto final a la información deportiva. Hoy estamos conmemorando el Día de la Canción Criolla. Mucha gente seguramente que está en casita va a desarrollar alguna actividad. Bueno, eso lo del Halloween lo dejamos para otros escenarios, pero nosotros podemos conmemorar el Día de la Canción Criolla como debe ser y como buenos peruanos. Y con esa canción, amigos, nos retiramos, ¿no? Que tengan buena mañana. El bloque deportivo les dice hasta mañana. Estaremos volviendo, Javier. Mañana es 1 de noviembre. Depende de nuestro director que dice si feriado. Volvemos. Es feriado. Dice que es feriado, no sé. Día de los vivos. Día de los vivos. Nuestro día, acá David está bien, está bien vivo. Está. Los vivos, pues, ajá, sí. Mañana a comer lechoncito, el tantahuagua, su tamalito. A ver, aprovechemos para... si alguien por ahí también, Chalgua, Akira, nos invitan. Lugares cercanos podemos ir a visitarlos, ¿no? Canje. Vamos a ir por Akira, porque ahí preparan un rico lechón con su tamal y su tantahuagua amasado en esta localidad. Un abrazo, amigos, que tengan buena mañana. Feliz 31, estamos conmemorando el Día de la Canción Criolla. Mañana, por supuesto, también, y el martes se estará visitando seguramente a nuestros familiares que ya nos dejaron en el cementerio por una tradición que tenemos en nuestro país. Punto final al bloque deportivo. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. Que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada. Pues falta... Nosotros los cholos no pedimos nada, dice la canción de Luis Abanto Morales. A pesar de que nos falta todo, sí, todo nos alcanza. Todo nos alcanza. ¿No es cierto, Liz Aldívar? Liz Aldívar, ¿qué tal? Buenos días. Liz. A ver, ahí está. Vamos. Ahora sí. Hola, Liz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Nos escuchas? Bueno, se fue la señal, vamos a tratar de recuperarla. Vamos a comunicarnos nuevamente con Liz Aldívar. Estamos en el informativo Ullarico y amigos. Estamos en el Día de la Canción Criolla, tantas canciones, ¿no? A hablar de Sambo Cabero, de Luis Abanto Morales, también, por ejemplo, de Carmencita Lara, Eva y yo, ¿no? Pepe Vázquez, el Hippie Hippie High. ¿No? Esta canción, el Alcatraz, por ejemplo. A que te quemo, el Alcatraz, estas canciones. Chabuca Granda también, pues, ¿no? Sí. Claro, Chabuca Granda. Lucha Reyes, cómo olvidar a estos grandes cantantes. Esta canción que me encanta también, Mal Paso, ¿no? Mal Paso, Mala Sombra. ¿Qué pasó con Liz? Nada, no creo que se le fue la batería del celular a Liz. Antes, ya tenemos comunicación con Liz Aldívar.
Liz Saldívar está ya en comunicación. ¿Qué habrá está haciendo Liz, no? Que se le cortaba la señal. Creo que está arreglándose para Halloween. Para Halloween. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, No es para la canción criolla, definitivamente, ¿no es cierto, Liz? Está agarrando la escoba, la escoba. William. Sí, acá estamos rezando. Mañana es vuestro día, ¿no? Día de los vivos. Claro. De todos los santos, pues, Liz. De todos los ¿no? santos. Claro. Sí. Mañana es vuestro día, Y qué bueno. dice que el día de hoy no Ustedes se... ahí ya practicando. Y hoy Liz estás alistando ya las cosas para salir también. Para tú, celebrar. ¿no? Para celebrar. Muy bien, me parece bien. Buenos días a todos nuestros amigos. Hoy, inicio de semana y bueno, el último día del mes de octubre, 31 de octubre de 2022, tenemos ya entre manos para poder compartir con ustedes los principales diarios de circulación regional y nacional. Y bueno, de hecho queríamos empezar con el diario El Pregón, creo que ellos también están celebrando, no han actualizado su página, pero tenemos entre manos el diario El Chasqui, también el diario de Apurímac, con distintas actividades, resaltarán, dice, elevación de villa a ciudad, feliz 148 aniversario Abancay. Abancay, preocupante, ponen en otra parte sus titulares, se acumula basura en las calles de la ciudad y pues la población está muy preocupada por esta acción. En Antabamba, Hernán Liasta Rojas fue elegido, dice, en sorteo como virtual alcalde. Pueden creer, han tenido que llegar a esta situación en Antabamba, pues seguramente la monedita, ¿no? Celio Ocara. Y finalmente Hernán Liasta Rojas fue elegido en este sorteo. Apurímac, también nuestra información, Chasqui para esta mañana, Musap inauguró, dice, 2 cochas más en Rontococha. Más información, ahora sí, nos vamos hasta la ciudad de Cusco, con el diario El Cusco también. Envían carta para que misión que llegara, dice, a Lima, escuche al pueblo y conozca la corrupción que hay en el gobierno Castillo. Usted exige que OEA escuche a sus dirigentes. En nuestras instituciones legales se acumula una serie de acusaciones de corrupción en contra del mandatario y su entorno, señalan dirigentes. Más información, diario El Cusco para esta mañana. ¿Qué más nos trae entre sus titulares? Secreto bancario de autoridades y funcionarios será levantado por Contraloría General de la República. Presenta proyecto para que esté facultado, dice, a requerir la entrega de la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos involucrados en actos de corrupción. Más información, diario El Cusco, la parte superior también nos trae en su portada, exigen que se cumpla compromiso para reubicar zona infantil en Viva el Perú. Y por otro lado denuncian que Vladimir Cerrón cobra 40,000 soles como agente encubierto en Ministerio del Interior. 8 de la mañana con 24 minutos y nos vamos con el diario El Sol, también en Cusco. Pervertido se va a prisión. Poder Judicial dispuso 9 meses de prisión preventiva para Anthony Palacín Hermosa, quien fue sorprendido realizando tocamientos indebidos a escolares. Imputado tiene antecedentes por presunto abuso sexual, esto en Lima. Por otro lado, diario El Sol también para esta mañana, entre sus titulares nos dice, pues percepción se ha incrementado 7 puntos porcentuales en menos de un mes. Un 60% de encuestados opinan que el mandatario no podrá terminar su gobierno, según encuesta de IEP. Más información, ¿qué más? Y un 59% cree que Castillo está involucrado en corrupción también, de acuerdo a esta encuesta. 8 de la mañana con 25 minutos, rapidísimo, nos vamos con otro diario hasta la región de Puno, y también el diario Correo de la región de Puno dice, involucrados en muerte de su colega, detienen a policías del tercer juzgado de investigación preparatoria a pedido de la Fiscalía, dispuso detención preliminar por el lapso de 48 horas contra los agentes que durante largas horas rindieron su manifestación en la sede del Departamento de Investigación Criminal. ¿Qué más nos traen? El diario El Correo de Puno.
hallan, dice, restos óseos dentro de un costal en la selva. Qué situación tan penosa realmente lo que ocurre. En Ayacucho, Diario El Correo también dice entre sus titulares: accidente fatal, auto se despistó y terminó al fondo de un abismo. Pareja de esposos viajaban a visitar a sus familiares, pero fueron alcanzados por la desgracia. Qué pena realmente. Vamos con más información. El Correo también, nos vamos pero hasta Arequipa. Nos dice, la diversión de 2 jóvenes, escuchen bien esta información, en Dolores, dice, La Dolores, así se llama el local, pues acabó en tragedia, cuando uno de ellos falleció al ser drogado y asaltado. Muerte por peteras. Mucho cuidado con los jóvenes. Los motores rugieron por todo, dice, al pie de Misti. Así nos trae el diario de Correo de Arequipa. Ahora sí, nos vamos a los diarios de circulación nacional y empezamos con Comercio, siendo 8 de la mañana con 27 minutos. Gobernadores regionales electos suman más de 80 casos por corrupción. Defensoría revela que 9 de los 18 candidatos para la segunda vuelta en regiones afrontan 40 procesos similares. Preocupación. Expertos analistas aseguran que recursos y administración de gobierno subnacional están en riesgo. Por otro lado, desde Alianza Lima gana, dice él, clausura y sella su pase directo a la final. En otras de sus titulares, El Comercio, exfuncionarios de la SDN denuncia pagos a sobrino del presidente. Más información, 8 de la mañana con 28 minutos, Perú 21, pacto bajo la mesa. Según un colaborador, la INI le paga 40.000 mensuales a Vladimir Cerrón a cambio de blindaje en el Congreso. Dueño fue, dice, registrado como supuesto agente especial. Más información, 8 de la mañana con 28 minutos. Correo, el diario El Correo, ya en su circulación a nivel nacional, dice entre sus titulares, enfrentamiento entre malos hinchas, deja 3 fallecidos en Jesús María, balas matan al fútbol. Y por otro lado también El Correo dice, blanquiazules se quedan con el clausura y clasificaron a la final del campeonato. Por otro lado, Lula da Silva será presidente de Brasil por tercera vez. Gestión para esta mañana. Caja de Petroperú se desplomó 87% entre diciembre y junio. Su problema de liquidez se refleja, dice, en el valor negativo de su capital de trabajo, donde hay un hueco de más de 1.000 millones. Por otro lado, también en gestión, dice, en Perú de 2022 se parece mucho al de fines de los 80. Más información, ya siendo 8 de la mañana con 29 minutos, también, dice, matan al fútbol. 3 hinchas fallecen baleados en enfrentamiento callejero de cremas y blanquiazules. 8 de la mañana con 29 minutos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, compañeros. En la cabina número 1. Adelante. Muchísimas gracias, Liz. Muy buenos días. Buenos días. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Día mañana, chicos. Pásenlo bonito. Muchas gracias, Liz. Yo lo soy. 8 de la mañana con 30 minutos. Ha salido un comunicado. ¿De dónde, David? ¿Qué dice? A ver, léelo, por favor. Comunicado flash, amigo. Flash de último momento. Salió un comunicado de último momento, amigos. Está con cámaras, David, por si acaso. Cuidado. ¿Qué dice por aquí el comunicado? Atención, amigos, atención. Comunicado de último minuto. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo comunica a las empresas, trabajadores y público en general que de conformidad con el decreto supremo número 009-2020, decreto supremo que aprueba las normas reglamentarias del decreto de urgencia número 44-2019 relativas al seguro de vida, se les informa que el día 31 de octubre será día feriado no recuperable para todas las mujeres por ser el Día de las Brujas. Bueno, el día 1 de noviembre será feriado no recuperable para todos los hombres por ser el Día de Todos los Santos.
Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo, Dirección General de Trabajo. Ahí está. Así está, amigos. Ya está decretado. Es parte del jolgorio, por favor, no lo tomen en serio. Ya no quieren ir al trabajo. Ya no quieren ir al trabajo. Vamos, comunicación telefónica en la parte final. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Adelante con su comunicado. Buenos días, mi nombre es Alfonso Manibello de Mara. Adelante, papá. No ca comunicar Quito Bonane, Rocha. He sufrido huacacheta suarón kutawata brunsuis kunata. En Aspan, Manamarca Junakaran, en Aspan nada, no hemos encontrado. Y eso está pasando ahora. Ahora, kuna huyarini chay churumanta, señora Huacayushan, nata. Cuyaita, entonces, chay kunape mana cancho apoyo kuna ni autoridad partimanta, ni rondas campesinas. Rondas campesinas sutillan nombrados jamana, ni ma apoyo tapas, yachtancupa, ruancucho, veragocha, Radio Sur, pues. Ricky, papá. Y después, Toruita ñacarunco, fiña toruta, que cochaladumanta en aspa tarine en aspa mana justiciata tarinicho, asua no catarata, sepita, chay sua, monaiwashan, amenazaiwashan, chay alinchu mana arique veragocha. Manapon, chicachayams. Con testigo y con un cachay con as pairachtas, procesamos un proceso picachay con as mana justiciata tarinicho, con anchay toro y valorizar con algo de 5,000 porque era cruzado raza. Chay fiñatoro razan, media casta, entonces con chay me pasaron en las mamanas, justicia tatarenicho, ni fiscal, pues parece creo que su apartment ni mana. Hace poquito han encontrado también a los choros acá en Mara, no sé, y me picha chay cacuchan, porque ni se han cuña chay doiñuntas asfay procesar parin, chay mana chay con alguien su casa en Huaracocha Sur, pues entonces no sé, mana cancho justicia. Ricky, papá. Muy bien, gracias papá. Oaxaca Muscalquimanta. Gracias papá, entonces me enoja proceso que ya no más amenazas cachai. Turu y ñaca suawan cachane y no sé, y me llena tan chétero, papá. Listo papá, Añanchacuiqui. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, Javier, estamos ingresando a la parte final del programa. Bueno, no sin antes nuevamente decir a todos nuestros oyentes que hay que cuidar nuestro medio ambiente, amigos. O sea, el hecho de quemar, el hecho de generar este tipo de incendios forestales, también estamos dañando nuestro medio ambiente. Estamos matando animales de distintos tipos, ¿no? De especies sobre todo. Y esto no puede ser. No puede ser que nosotros mismos, como seres humanos, estemos depredando nuestra naturaleza al generar estos incendios forestales. Mucha gente está perdiendo sus cosas, como lo han manifestado, incluso cabañas completas han sido incineradas, animales que han sido prácticamente calcinados, mucha gente que tenía ahí su cosecha guardada, incluso también de años anteriores, ha sido quemada. Y esperemos que también puedan recibir el apoyo del gobierno regional de Apurímac, del gobierno también local de la provincia de Cotabambas. Esperemos que todos puedan sumarse a apoyar a estas personas. Pero lo primero es que hay que tomar conciencia, amigos, a los que están generando estos incendios forestales, están haciendo mucho daño a muchas personas. No seamos ingratos y no seamos también personas insensibles sobre todo a esta situación. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Guillarico y hoy celebremos el Día de la Canción Criolla. Primero, lo nuestro. A nombre de Javier Chejia. David Ortiz. A nombre de Liz Aldívar. William Zuamán. Esto fue el informativo Guillarico y Minchacamaña, el Actamasicona. Mañana es feriado, David. Mañana es feriado, amigos. Tenemos que cumplir con el feriado. Sí, pasado mañana también feriado. Toda la semana feriado. Es feriado largo. Es feriado largo. También ya veremos la forma de cocinarnos algo aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacernos aquí? No sé, algo. Café La Cholita no tenemos. No, con pan. Café con pan. Sí, a ver si por ahí algún oyente nuestro se contacta con nosotros y nada, podemos mandar algo, ¿no? Sí, igual. Y de paso los visitamos, nos conocemos un poco más. No todo es canje, no todo es canje. Por favor, David. Vamos a poner de la nuestra, pues, por supuesto, pero nos tienen que decir dónde van a preparar un rico lechoncito. Para los visitamos. Y los visitamos y nada, sacamos de la nuestra y les pagamos, ¿no? Claro. No todo es canje en esta vida, amigos. 8 de la mañana con 37 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tupaconais Camaño, Guayajaicona, Panaicona. Buenos días. Permiso, chao.
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.